con todos. ¿Dónde está Duarte? ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas tardes. La dirección del inmueble, ¿dónde está ubicado?
Hola, buenas tardes con todos. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes, sí se escucha. Bueno, bienvenidos a esta sección. Vamos a dar inicio al taller con el tema de la prórroga de calidad migratoria y contamos con la asesoría de migraciones. Acá está Walter con nosotros para informar todo lo que se refiere a esta temática tan necesaria en este tiempo, sobre todo para aquellos que están viviendo en una situación más vulnerable. Entonces esperamos que todos puedan aprovechar del tema, compartir las informaciones, además de hacer sus preguntas para que pueda ser aclarada por Walter Migraciones. Walter, bienvenido. ¿Está Walter? Creo que ha tenido problema. Walter, bueno, les pido su comprensión, esperamos que el ponente se reconecte. Sí, Marco, ¿qué pasó, Walter? Sí, Marco. Hola. Ya está Walter con nosotros. Walter puede dar seguimiento. Bien, buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes. Walter, ¿estás listo? Sí, claro, ya estamos listos. Bueno,
Ya. Entonces, puedo dar secuencia, Walter. De acuerdo, entonces ya podemos iniciar, ¿verdad? Perfecto. Bien, buenas tardes con cada uno de los participantes que en esta tarde nos acompañan. Vamos a desarrollar en esta tarde el tema de prórrogas de la calidad migratoria especial residente por situación de salud. Y bueno, antes de iniciar vamos a hacer una introducción en relación a la ley de migraciones, que es muy importante que todos tengamos esta información. Y pues comentarles que Migraciones cuenta con su ley, la cual es el decreto legislativo 1350, pues tiene un enfoque de derechos, tiene como marco la Constitución Política del Perú, y en el artículo número 2 señala que todas las personas son iguales ante la ley y no pueden ser discriminadas. Asimismo, compartirles que esta ley de migraciones se basa en principios, ¿no? Y vamos a mencionar cuáles son esos principios. Tenemos el principio del reconocimiento del aporte del migrante, así como el principio del interés superior del niño y del adolescente, donde los vemos como sujetos de derechos. Asimismo, el principio de unidad en acción, formalización migratoria, principio de integración al migrante, el principio de no discriminación, los principios de unidad migratoria familiar, soberanía, no criminalización de la migración y finalmente el principio de integralidad. Comentarles que todos estos principios se basan en el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Ahora vamos a mencionar sobre los derechos de los extranjeros en el Perú y comentarles que el Estado peruano reconoce al migrante el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales en el Perú, así como el acceso a la salud, a la educación y al trabajo en las mismas condiciones que los peruanos. Asimismo, comentarles que la Superintendencia Nacional de Migraciones brinda toda aquella información en relación al ingreso al país, a la permanencia de los turistas, a la residencia de aquellos extranjeros que requieran tener su carnet de extranjería y también para aquellos que deseen salir del territorio peruano. Contamos con plataformas de orientación al usuario, contamos con un call center que atiende de lunes a domingo, las 24 horas del día, llamando al 200.000. Asimismo, contamos con agencia de migraciones en la cual se pueden realizar los trámites, ¿no? Desde la comodidad de casa. También contamos con una página web en la cual se puede verificar la información sobre los procedimientos y servicios que brindan migraciones. Actualmente, pues, se está teniendo el área de informes, ¿no? Y para ello se requiere solicitar una cita a través de la agencia digital. Bien, vamos avanzando y en este caso vamos a hablar sobre los deberes de los extranjeros en el Perú. Y eso está en relación al artículo número 10 de la Ley de Migraciones, donde vamos a hablar de 4 puntos muy importantes. El primero señala que todos debemos ingresar y salir del país a través de un puesto de control migratorio o un puesto de control fronterizo, el cual debe estar habilitado. Es importante que la persona extranjera debe exhibir su documento de identidad o de viaje, toda vez que sea requerido, ya sea por migraciones u otra entidad en el Perú. Asimismo, es muy importante que se mantenga la situación migratoria de manera regular, ya que con esa finalidad la persona ya va a poder, digamos, acceder a sus derechos en el Perú. Y finalmente, el último punto que es muy importante es para aquellas personas que ya cuentan con un carnet de extranjería, ¿no? Entonces, la norma señala que se debe tener actualizada la información de la fotografía, pues los datos biométricos que hablamos en las huellas y la firma, el domicilio, el estado civil de la persona, la información del empleador y entre otros datos que se hayan modificado del carnet de extranjería. Entonces, es muy importante poder diferenciar entre actualización de datos y modificación de datos. Recordemos que la actualización de datos es totalmente gratis y la modificación de datos, pues se tiene que hacer un pago de 22 soles con 10. Entonces, la norma señala que quien no modifique sus datos dentro de los 30 días, ejemplo, si yo ya me acabo de casar, ¿no? Tengo 30 días calendario para poder modificar esos datos, ¿no? En el sistema de migraciones y para ello tengo que hacer el pago de 22 soles con 10, ¿no? Modifico los datos en el sistema de migraciones y ya, digamos, puedo continuar con mis procedimientos. En ese sentido, debería solicitar un duplicado, ¿no? Duplicado de mi carnet y continuar mi procedimiento en el país, ¿no? Entonces, es muy importante tener esa información. Ahora,
hay una multa para aquellas personas que no realicen esta modificación de datos, ¿no? Se señala que se da un plazo de 30 días calendario para que puedan modificar sus datos. De no hacerlo, hay una multa de 44 nuevos soles por cada mes que transcurre. Entonces es muy importante tener esta información para que las personas pues eviten incurrir en esta multa, ¿sí? Y ahora tenemos una lámina pues en la pantalla en la cual explicamos cuál es la manera correcta de ingresar y salir del territorio peruano. Entonces, es muy importante que las personas hagan el ingreso y la salida a través de un puesto de control migratorio. En ese caso, al ingresar, la persona presenta el pasaporte o la cédula y va a recibir el sello, ya sea en el pasaporte o en la tarjeta andina, ¿no? Entonces, se indica que quien obvie este paso no va a estar registrado en el sistema de migraciones y por lo tanto no podría regularizarse, ya que al no estar registrado en el sistema la persona no existe. Entonces, actualmente hay una excepción que es el Decreto Supremo número 10, con la cual se indica que las personas extranjeras que se encuentran de manera irregular hasta el 22 de octubre del 2020 van a poder regularizarse a través de ese Decreto Supremo, ¿no? Obteniendo el carnet CPP. Entonces, aquí ya habría una excepción, ¿no? Entonces, en la cual se van a poder regularizar. En esa misma línea de ideas, pues al ingresar la persona debe revisar el pasaporte o la tarjeta andina para verificar cuándo es el plazo que se le ha otorgado para estar en el Perú. Entonces, de vencerse ese plazo, la persona va a encontrarse de manera irregular por exceso de permanencia, ¿no? Y debería pagar una multa por el exceso de su permanencia. Es muy importante saber que los turistas solamente pueden realizar actividades turísticas, ya sea de ocio o de salud, y ya que no se les permite trabajar ni realizar actividades remuneradas. ¿Por qué? Porque son turistas. Si una persona requiera trabajar, residir o estudiar en el Perú, lo que tiene que hacer primero es informarse ante Migraciones, conocer cuáles son las calidades migratorias que Migraciones ofrece, elegir la calidad migratoria más conveniente para la persona y cuando se le apruebe su trámite, va a poder obtener su carnet de extranjería y desarrollar las actividades que esa calidad migratoria le permite. Bien, ahora vamos a desarrollar el tema por el cual nos hemos reunido en esta tarde. Vamos a hablar sobre la prórroga para aquellas personas que han obtenido su carnet por el área de vulnerabilidad, por la grave afectación de la salud, ya sea por tener enfermedades, por accidente o discapacidad severa, ¿sí? Bien, prestemos mucha atención, por favor. Vamos a empezar hablando de los adultos, ¿sí? En el caso de los adultos, pues recordemos que son 4 requisitos que se requieren presentar, ¿sí? Entre ellos, el primero es el documento de identidad de la persona, que es el pasaporte o la cédula de identidad. Siempre se va a pedir ese requisito, pasaporte o cédula de identidad de la persona. Luego es el informe médico vigente, es decir, debe ser uno actualizado, no el mismo que presentaron hace un año. Debe ser uno actualizado. ¿Por qué? Porque para solicitar la prórroga, la persona debe mantener la misma situación por la que ha obtenido su carnet de extranjería. Luego se debe presentar, pues, la copia del carnet de extranjería y un recibo de pago de 25 soles con 60. ¿Sí? El pago se hace siempre ante el Banco de la Nación. En el caso de los menores de edad, se presentan los mismos requisitos que ya indicamos y adicionalmente debe presentar la partida de nacimiento y la declaración jurada de autenticidad, ¿sí? Bien, se entiende si un menor de edad, pues él no puede hacer su trámite por sí solo, sino lo debe hacer uno de sus padres o su representante. De ser así, deberá presentar su representante una copia del pasaporte o de la cédula, ¿no? Entonces, y se presentan los requisitos a través de la mesa de partes virtual. ¿Sí? Más adelante vamos a explicar paso a paso cómo se hace el proceso. Aquí vamos a indicar, ¿no? Si la persona no conoce cómo es el proceso para hacer la prórroga, lo que tiene que hacer primero es escribir al correo extranjerovulnerable@migraciones.gov.p. Al escribir al correo debe enviar sus datos personales completos, debe indicar que obtuvo su carnet de extranjería por vulnerabilidad, por tener una grave afectación a su salud, y debe solicitar que le envíen los formatos de vulnerabilidad para que pueda iniciar ya su trámite, ¿no? Y obviamente le van a enviar los requisitos a través del correo. Entonces, el segundo paso es cuando la persona ya recibe la información, ¿no? Le van a enviar al correo la guía de paso, los formatos de vulnerabilidad y el enlace que está en el punto 3, ese enlace es para que la persona se registre luego de enviar todos los requisitos. Ahora,
Aquí vemos ya un ejemplo de cuando la persona ya recibió la respuesta del correo, ¿no? Ya le enviaron los formatos de vulnerabilidad, que lo vemos del lado izquierdo de la pantalla, la cual se tiene que imprimir del correo, tiene que llenar, firmarlo a mano y volverlo a escanear para presentarlo por la mesa de partes virtual. Y adjuntando los requisitos que en los adultos son 4, como había mencionado, ¿no? La copia del pasaporte, el informe médico vigente, la copia del carnet y el recibo de pago de 25,60. Todo se adjunta de manera digital y se envía por la mesa de partes virtual. Y aquí vemos un ejemplo de cómo es el formato de vulnerabilidad, ¿sí? Bueno, en la parte superior se coloca el título o lo que yo voy a solicitar. En este caso, prórroga de la calidad migratoria que sea el residente, ¿no? Usualmente el correo ya nos envían así, tal cual como lo vemos, ¿no? Y solamente tocaría llenar lo que nos están preguntando, ¿no? Los datos completos, la edad, la nacionalidad, el tipo de documento. Entonces se sugiere colocar la dirección exacta donde vive la persona. En el teléfono colocar como mínimo 2 teléfonos porque nos ha pasado lo siguiente. La persona coloca un número, ¿no? Y a veces le han robado el teléfono y ya no hay forma de cómo contactar a la persona, ¿no? Entonces es muy importante colocar como mínimo 2 teléfonos, aunque sea de un familiar o de un amigo, pero hay que colocar un teléfono para poder ubicar a la persona. En el correo electrónico, por favor, escribir de manera legible el correo, porque nos ha pasado que llamamos al número y ya no contestan. Escribimos el correo y nos rebota porque no se entiende la letra de la persona y no hay forma de contactar a la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de colocar el correo electrónico también. Donde dice representante es en el caso de un menor de edad, ¿no? Entonces, si es un menor de edad, los datos van en la parte superior y los datos del representante van en la parte del centro, ¿no? Donde ya nos piden esos datos. Luego en motivos se va a marcar la opción persona con grave enfermedad, la marcamos y continuamos en la siguiente página, ¿no? Donde dice fundamentación. Ya está lleno esos 2 puntos primero y en el tercero nos piden colocar el diagnóstico, ¿no? Colocamos el diagnóstico y luego en documentación sustentatoria son todos los requisitos o documentos que estoy presentándole a migraciones y debo registrar todo, ¿no? En declaración jurada volvemos a escribir el correo electrónico de manera legible, colocamos la fecha del día que estamos firmando, ¿no? Y se adjunta todo y se envía, así como el ejemplo, ¿no? Y se envía por la mesa de partes virtual. Ahora vamos a hablar sobre el recibo de pago y algunos errores que cometen las personas por desconocimiento, ¿no? Bien, bueno, el recibo de pago, o el pago en ese caso se hace a través del Banco de la Nación, pero el Banco de la Nación tiene 2 formas de pago, ¿no? De manera presencial por sus ventanillas de atención y a través de la aplicación Págalo.p, ¿no? Entonces, el primer recibo que vemos en pantalla, pues, es el que le otorgan cuando alguien va de manera presencial al banco, ¿no? Está el recibo de pago y tiene que ser el pago con el número del carnet de extranjería o con el número de pasaporte o cédula, ¿no? De preferencia hacerlo con el número de carnet de extranjería. Bien, entonces, ¿cuáles son los datos que nos interesan del recibo de pago? Entonces, en la pantalla, lo que nos interesa son el código, la fecha y el código de verificación del recibo, que voy a mencionar. Por ejemplo, el código del recibo es el 067416 y la fecha es al costado, 19 de noviembre del 2020, y debajo del código dice 1997CA. Esos 3 datos son muy importantes para que se apruebe el trámite de la prórroga, ¿no? Esos códigos se ingresan al sistema para que se puedan aprobar. Vamos al segundo recibo. El segundo recibo es el que nos envía el banco cuando alguien hace el pago por la aplicación Págalo.p. Entonces, al correo electrónico nos llegan 2 documentos. El segundo que vemos en pantalla y el tercero. Entonces, el correcto es el segundo. ¿Por qué? Porque contiene los códigos, los 3 códigos o los 3 datos que nos interesan, ¿no? En ese caso, el código es el 009331, la fecha dice 13 de julio de 2020 y el código de verificación dice B3A230. Entonces, con eso, sí, el recibo está muy bien porque con eso nos van a poder aprobar cuando se termine la evaluación. Pero, ¿qué pasaría si yo envío el tercer recibo, ¿no? La persona por desconocimiento lo envía, ¿no? Porque no sabe si es correcto o incorrecto. Si buscamos algún código de los 3 datos que necesitamos, pues en ninguna parte lo dice, ¿no? Entonces, en verdad, ese recibo no nos ayudaría en nada para que nos aprueben el trámite. Y ha pasado que las personas envíen ese recibo y no hay forma de avisar a la persona que envíe el correcto porque llamamos al teléfono
y ya no está disponible porque tal vez lo han robado, escribimos al correo y rebota el correo porque no escribieron de manera correcta o clara el correo. Entonces es muy importante enviar de manera correcta los recibos de pago, es por eso que estamos haciendo la explicación, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Tenemos un caso, ¿sí? En ese sentido, bien, bueno. Gabriela es una ciudadana de nacionalidad venezolana que actualmente tiene su calidad migratoria especial residente por vulnerabilidad al haber sido diagnosticado con TBC. Su residencia vence en el mes de julio. ¿Qué debe hacer para mantener su residencia vigente? Entonces, el trámite que debe hacer esta persona, pues Gabriela, debe ser la prórroga de su residencia, porque nos indica que ya tiene la calidad migratoria especial residente por vulnerabilidad, es decir, ya tiene su carnet, pero se le vence el mes de julio, porque recordemos que la residencia solo dura un año. Entonces, para hacer la prórroga, la debo hacer 30 días antes de que se me venza la residencia. Entonces, me tocaría hacerla en el mes de junio, ¿cierto? ¿Qué necesita Gabriela para presentar ante migraciones? Entonces necesita 4 requisitos, ¿no? El recibo de pago de 25,60, la copia de su documento de identidad, que puede ser el pasaporte o la cédula, el informe médico vigente y la copia de su carnet de extranjería. Con esos requisitos, y obviamente va a escribir al correo solicitando que le envíen los formatos de vulnerabilidad para que con esa información que le va a llegar al correo pueda ya enviar o presentar o iniciar su trámite por la mesa de partes virtual, en la cual vamos a explicar cómo ingresamos a la mesa de partes virtual, ¿sí? Prestemos atención. Ingresamos a la página web de migraciones, www.migraciones.gov.p. Al ingresar nos vamos a dirigir en la parte superior de la pantalla, dice donde está la flecha, nueva agencia digital. Y vamos a hacer clic y vamos a ingresar. Luego que ingresamos nos va a figurar el menú, ¿sí? Donde elegimos somos peruanos o extranjeros. En ese caso elegimos extranjero y tenemos que registrarnos con los datos con los cuales hemos ingresado al Perú, ¿sí? Entonces, una vez que nos registramos, colocamos verificar y nos figura esa parte de la plataforma, ¿no? En la parte superior dice mesa de partes. Tenemos que hacer clic en mesa de partes para empezar a hacer el registro, ¿no? Colocamos persona natural, colocamos el correo, el número de celular, le damos siguiente y empezamos a adjuntar los requisitos y de esa manera enviamos nuestros requisitos y así iniciamos el proceso. Una vez que envío, me va a llegar un código de la constancia de envío y tengo que tomarle una foto porque usualmente el correo también nos llega. Pero a veces ha pasado que la persona no colocó de manera correcta el correo electrónico y nunca le va a llegar ninguna información. Entonces es muy importante que capture la imagen de ese código de la constancia que ya envió para que a través de ese código haga seguimiento por el correo extranjero vulnerable @migraciones.gov.p. ¿Sí? Bien. Ahora comentarles pues que Migraciones cuenta con 15 jefaturas zonales a nivel nacional y pues es decir, si la persona va a hacer su trámite, pues debe elegir la sede en la cual la persona vive, ¿no? Entonces, tenemos opción, o tenemos, digamos, jefaturas zonales en todo el Perú y vamos a indicar en dónde estamos presentes, ¿no? Estamos en Tumbes, en Piura, en Chiclayo, en Trujillo, Chimbote, en Arequipa, en Hilo, en Tacna, asimismo en Cusco, en Puno, en la selva estamos en Iquitos, en Tarapoto, Pucallpa, Puerto Maldonado, y la última jefatura zonal que se ha creado es la de Huancayo, ¿no? En la sede principal estamos en Lima, la Avenida España 734, pues comentarles que actualmente estamos atendiendo el área de informes, ¿no? Y para la atención se necesita tener una cita, la cual se puede solicitar a través de la Agencia Digital de Migraciones. Ahora les vamos a hablar sobre el carnet de extranjería. Es muy importante que usted conozca la información que vamos a mostrarles. Pues el carnet de extranjería es el documento pues, que Migraciones otorga a los extranjeros como documento de identidad. Y tenemos en la imagen, pues, la parte posterior del carnet, indicarles que no viene la fecha del vencimiento de residencia. Nos indica consultar en la página web. Y es muy importante que usted conozca cuándo se le vence la residencia, porque usted debe hacer su prórroga 30 días antes de que se le venza, ¿no? Para que se la apruebe a tiempo. Entonces, ¿cómo saber cuándo se me vence? Porque mi carnet no lo dice. Entonces ingreso a la página web de Migraciones, que ya lo mostramos,
y debo ubicar el enlace consulta en línea carnet de extranjería, ¿no? Que lo hemos puesto en la pantalla, ¿no? Y los datos que nos pide es el número del carnet, la fecha de nacimiento y colocar el código que se ve en la pantalla, ¿no? Colocamos los datos y al ingresar nos va a figurar toda aquella información del carnet y nos va a indicar cuándo se vence la residencia del carnet y siempre se va a vencer la misma fecha, ¿no? De cada año. Por ejemplo, si se me vence mi residencia los 15 de enero de cada año, y imaginemos que el 15 de enero de este año se me venció y yo no hice la prórroga. Y la prórroga la vengo a hacer en agosto, ¿no? Indicarles que no hay multa por no haber hecho la prórroga a tiempo. Pero mientras más me tardo en hacer la prórroga, menos tiempo me van a dar de residencia. Algunas personas creen que por hacer la prórroga en este agosto, me va a durar un año hasta el próximo agosto y no es así. Por más que yo lo haga en agosto, mi residencia se vence igual el 15 de enero del 2022. Entonces, mientras más me tarde en hacer la prórroga, menos tiempo de residencia, Migraciones me va a otorgar, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos esa información. Bien. Y ya también para tener esa información sobre el duplicado, es importante que usted conozca cómo hago yo un duplicado en el caso que lo he perdido en mi carnet o me lo han robado. Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer un pago de 49 soles ante el Banco de la Nación. Y si alguien tiene PTP, el pago es de 41 soles con 90, ¿no? Se hace en el Banco de la Nación, ingreso a la Agencia Digital de Migraciones y solicito mi duplicado. Pero ¿qué pasaría si la persona ya se le venció la residencia y todavía no ha hecho prórroga? Lo que tiene que hacer es primero la prórroga. Una vez que le aprueban la prórroga, recién va a poder solicitar duplicado. ¿Y esto por qué? ¿Qué pasaría si mi residencia ya venció? Migraciones no me puede dar un carnet vencido, ¿no? ¿Para qué dar un carnet a alguien si ya está vencido? Entonces, debo hacer primero la prórroga. Una vez que se aprueba la prórroga, recién yo podría solicitar el duplicado, ¿sí? Y todo se hace a través de la Agencia Virtual de Migraciones. Una vez que ya está aprobada, digamos, el trámite de duplicado, debo solicitar una cita para recoger mi carnet, ¿no? Mi carnet que ya se ha hecho el duplicado, para poder recoger con una cita. Y todo es a través de la Agencia Virtual de Migraciones. Y ya para ir cerrando el tema, no olvidemos que estamos en una etapa de preinscripción, la cual va a permitir con ese código, cuando se dé inicio la etapa del CPP, las personas puedan regularizarse. Entonces, en la pantalla vemos el cronograma, estamos ya en el grupo número 4, ¿sí? Entonces, los pasos para poder registrarse en la preinscripción es ingresar a la página web de Migraciones. Al ingresar y empezar el registro, tenemos que verificar que todos los datos que hemos consignado sean los correctos, ya que si la persona se equivoca, no hay forma de corregirlo. Entonces, tenemos que verificar bien, paso a paso. Todo lo que registremos debe estar de manera correcta, ¿no? Ahora, también nos indican que debemos adjuntar una fotografía tamaño pasaporte o tamaño carnet de la persona. Y algunos por error están colocando la foto del pasaporte y eso no es correcto. Es la fotografía de la persona, ¿sí? Y al finalizar, pues en la pantalla le va a figurar el código de la preinscripción y se sugiere que las personas tomen foto de ese código, apunten el código o captura de pantalla para que tengan esa información y la guarden en su correo, porque se indica que Migraciones enviará al correo de la persona, pero en algunos casos no les está llegando al correo y posiblemente sea porque no han colocado de manera correcta el correo electrónico, pues, ¿no? Entonces, se sugiere que tomen nota del código para que en adelante puedan hacer el proceso del CPP cuando este inicie, ¿no? Bueno, esa es la información que se ha preparado para todos ustedes. Espero que haya sido clara la explicación y estamos atentos aquí para poder absorber cualquier duda. Muchas gracias por su atención. Gracias, Walter. Entonces, hay situaciones, si hay una pregunta, puede hacerla ahorita. Hola, buenas tardes. ¿Puedo hablar, por favor? Escuchamos, adelante. Caballero, yo hice mi registro por vulnerabilidad más o menos en noviembre del 2020. Y hasta el sol de hoy no me han llamado, no me han escrito ni al correo, ni nada, porque yo lo hice para obtener el carnet de extranjería, pero nada se ve. No entiendo qué está pasando ahí. Estimado, ¿su trámite lo hizo por temas de salud? Sí. ¿Usted tiene sello de ingreso?
Sí, 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 claro. ¿Los documentos lo envió por correo o por la mesa de partes? No, por correo. Ya, indicarle que en realidad el proceso se inicia cuando se envía por la mesa de partes, como hemos explicado. Le pediría Pero que, ya va, usted habla de mesa de parte así como entrar a migraciones por la página y todo eso. sí, claro, sí, 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 yo todo lo envié por eso ahí, hizo. los informes Ok, médicos, entonces, todo fue. bien, mi compañera Sheila va a colocar en ese momento en el enlace, en el chat, perdón, un enlace donde usted se va a registrar y va a colocar desde qué fecha usted inició el proceso y qué tipo de trámite está haciendo para que esa información le enviemos al área de vulnerabilidad para que le den respuesta. Posiblemente le falte la fotografía y las huellas para que se culmine, es una posibilidad, pero regístrese en el enlace que mi compañera va a colocar y también coloque 2 teléfonos como sea posible para que puedan comunicarse con usted. Gracias. Ok, gracias. Hola Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Jan? Buenas tardes. Bien. Walter, quisiera que pudieras aclarar un poco. He tenido algunas preguntas con respecto a esto en los últimos días. El tema, ¿qué cambios son susceptibles de modificación de datos y cuáles de actualización? Hay una pequeña confusión, o por lo menos yo he podido percibir en las personas que me han contactado con respecto a eso. Y allá Marco, por favor, si pudiera luego reenviarnos al grupo el enlace que va a estar mandando, porque también tenemos un conjunto de personas que tienen trámites en vulnerabilidad humana por temas de salud, con espera hasta más de un año, y es algo que nos tiene sumamente preocupados. Un grupo interesante, por cierto. De acuerdo. Jan, mira, en realidad, para no, para aclarar en realidad, ¿no? El tema. Cuando alguien tiene su carnet de extranjería, hay multa cuando, por ejemplo, ha variado la dirección de su domicilio. O sea, hay multa por eso. Hay multa porque la persona cambió de pasaporte y no actualizó, ¿no? Su nuevo número en el sistema. Es decir, hay que modificar el número de pasaporte en caso ya cambie. Eh, el estado digamos, de soltero a casado, también, ¿no? O sea, eso también hay multa por eso. Y básicamente eso, a ver, hay en el caso del empleador también, ¿no? Pero eso es cuando la persona tiene el carnet de trabajador, ¿no? Porque en base a un contrato ha obtenido su calidad migratoria. Básicamente, por eso es que hay multa, ¿no? Entonces es muy importante hacer primero la modificación de datos y luego la actualización. Porque si yo actualizo datos, imaginemos que yo vivía en San Miguel y ahora vivo en La Molina, imaginemos. Y yo empiezo a actualizo porque actualizar es gratis. En mi carnet dice que yo vivía, o perdón, que yo sigo viviendo, ¿no? Porque no lo he modificado, que yo vivo en San Miguel. Pero cuando yo actualizo, coloco La Molina, entonces el sistema va a cruzar y va a indicar que usted tiene que hacer modificación de datos, ¿cierto? Porque va a ver que no es la misma información que estaba antes. Entonces, es primero hacer modificación de datos porque se tiene que pagar 22,10 y luego que yo hago la modificación, recién podría actualizar. Porque al actualizar ya sé qué información he colocado al modificar, ¿cierto? Y debo colocar la misma información que he colocado para que el sistema no me arroje multa, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Gracias, Walter. Entonces, con este link que nos acabas de pasar, podemos trabajar con todas estas personas que nos han llamado, que como te he dicho, es un grupo importante de personas que nos han manifestado que tienen un retardo bastante largo en el tema de su solicitud de refugio, perdón, en su cambio de calidad migratoria por razones de vulnerabilidad. Sí, de Y preferencia, Jan, solamente el día de hoy porque ese enlace se cierra, se apertura por días nada más. Porque como ok, hacemos diferentes charlas, para que no se cruce de qué ONG, digamos, es el grupo de personas que se ha registrado y se atienda, ¿no? ok. Otra cosa que quería preguntarte es con respecto a cómo, no sé, es un poco para que también no, porque hay otras personas que están acá que también están en esta situación. No se entendió. ¿Por qué no hablan? Jan, se escucha En ese mismo entrecortado. proceso tardío, es,
en ese mismo proceso tardío de aprobación se lo aprueban hoy y mañana y se les vence en 10 días, por ejemplo, la calidad migratoria. ¿Debe nuevamente prorrogar? A ver, no se te escuchó porque se escuchó entrecortado, ¿sí? Si puedes repetir, por favor. Sí, que hay casos en donde las personas que han estado esperando por su calidad migratoria se la aprueban hoy, por ejemplo, pero se les vence en 10 días, 5 días, 15 días. Deben nuevamente actualizar todos los datos, volver a enviar a la mesa de partes toda la información correspondiente a su informe médico y todo lo demás. Ok. Lo que sucede, Ian, cuando a alguien le aprueban la calidad migratoria, desde el momento que le aprueban, le deben dar un año de residencia, un año. Entonces, se entiende que a esa persona tiene que hacer la inscripción, ¿cierto? Pero por vulnerabilidad a la persona se le está haciendo ya la inscripción y la persona deberá recoger su carnet a través de una cita, ¿no? Entonces, y pues verificar, hacer la misma verificación que hemos hecho el día de hoy para ver cuándo se vence la residencia. Y pues en el caso que tenga poco tiempo, ya hacer la prórroga, es decir, dentro de los 30 días antes de presentando los requisitos que hemos señalado. Ha habido casos de, por ejemplo, las personas a revisar su carnet, y voy a retroceder al ejemplo, perdón, aquí, del carnet, para que tengamos claridad. Por ejemplo, el carnet en la parte posterior no dice la fecha del vencimiento. Dice, por ejemplo, la caducidad, 29 de octubre del 2024, y algunas personas creen que esa es la fecha de la residencia y no es así. Esa fecha es para cuando yo cambio el plástico. Cuando debo cambiar o hacer duplicado es en esa fecha, ¿no? O si me la roban, ahí puede ser duplicado también, ¿no? Entonces, algunas personas nunca hicieron prórroga y ya tienen 2 años acá. Entonces, si es por vulnerabilidad, la persona tiene que hacer 2 prórrogas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo debía hacer prórroga en febrero del 2020 y no hice. Quiere decir que al hacer la prórroga me van a aprobar, ¿no? Y ya estamos en 2021. Es decir, si yo presento, me la aprueban hasta febrero del 2021. Es decir, sigo irregular porque me la aprobaron, sí, claro, pero sigo irregular. ¿Qué debo hacer? Una vez que me aprueban esa prórroga, presento otra vez para tener vigente mi residencia. Es decir, si la persona no hizo 2 años la prórroga, debe pedir 2 veces la prórroga, ¿no? Pero no las 2 a la vez. Primero una, lo aprueban y luego la otra, ¿sí? Bien, ¿alguien más desea realizar consultas, por favor? Puede levantar su mano o prender su micrófono y hacer la consulta. Johnny está levantando la mano. Si gusta, podría prender su micrófono para hacer la consulta. Bien, ¿hay alguna consulta adicional? O pueden escribir en el chat también sus consultas y las leemos. Es el coco. Bueno, hay una pregunta en el chat. Nos dice, ¿cuánto tiempo tiene validez la ficha de Interpol? Bueno, en la misma ficha nos indica que tiene una validez de 3 meses, ¿no? Para que la persona pueda presentar su trámite para el cambio de calidad migratoria. Bien, al parecer ya no hay más consultas.
Bien, aquí acaban de escribir una consulta en el chat. Nos indican qué se debe hacer si no me sellaron el pasaporte al momento de ingresar y debo presentar mi carnet, mi calidad migratoria, me solicitaron un movimiento migratorio. A ver, comentarles que para hacer trámites con migraciones, en migraciones hay dos formas de atención. La atención por la vía regular y la atención por vulnerabilidad, ¿no? Por vulnerabilidad se tienen situaciones de salud, por temas de violencia, de trata de personas, ¿no? O por gestación en alto riesgo. Ahora, si es por la vía regular, para que alguien haga trámite por la vía regular, les había indicado que la persona que no hace control migratorio no puede hacer trámite porque no existe en el sistema, entonces no va a poder hacer trámite. Entonces, actualmente si la persona que hace la consulta desea regularizarse, tenemos la opción del CPP y actualmente estamos en el proceso pues de la preinscripción y con ese código hay que esperar, ¿no? Si tenemos ese código ya hay que esperar para cuando se inicie el proceso se aplicara la regularización. Y de esa manera, recién allí, con ese carnet, ya usted puede aplicar a la calidad migratoria que usted guste, puesto que hay que informarnos y la que más convenga, esa hay que optar, ¿no? Hay dos personas que están levantando la mano. Si nos ayudan, por favor, no puedo ver quiénes están Sí. levantando la mano. El micrófono está abierto, señor Johnny Alexis. Señor Alexis, le escuchamos. Señor Johnny. Adelante, Alexis. Sí, Alexis, escuchamos su consulta. Señor Alexis, tiene problema con su audio. En todo caso, podría escribir su consulta por el chat. Bien, también comentarles a aquellas personas que si tienen trámites en migraciones por vulnerabilidad, hay una persona que atiende en el área de informes, ¿sí? Los casos de vulnerabilidad pueden ir de manera personal, pero cuando vayan a migraciones, digan que quieren ir al área de informes, porque si usted indica que quiere ir a vulnerables, le van a decir que el trámite es por la página web, ¿no? Entonces debe indicar que quiero ir al área de informes. Cuando llega al área de informes, recién ahí usted indica que tiene un trámite por vulnerabilidad para que lo deriven a la persona que está atendiendo, ¿sí? Esa es una sugerencia. Bueno, al parecer ya no hay más participaciones, ¿no? Haríamos ya el cierre en todo caso. Agradecerles a todos por su participación, recordarles que vamos a tener constantemente charlas informativas para todos ustedes, porque lo que queremos es que estén informados, ¿no? Y pues los esperamos en la próxima oportunidad, hay que estar muy atentos con el equipo para que reciban los enlaces correspondientes, para que se registren, ¿no? Y participen con nosotros en las siguientes sesiones informativas. Agradecer a todo el equipo, gracias por la invitación y por la oportunidad, por ese espacio que, en el cual nos permiten compartir la información. Y pues muchas gracias con todos, que tengan una feliz tarde, ¿sí? Muchas gracias, padre, también a usted. Gracias, Walter, gracias con todos. Nos vemos pronto. Bendiciones.